Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda! Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com/herejes el podcast. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están, muchachos? Estamos aquí en otro fin de semana hereje. Yo soy Bobby. Como siempre me acompañan mis hermanos y amigos. Alejandro El Vasco Vázquez Azpilicueta, ¿cómo estás? Estoy muy contento de tener de vuelta, bueno, ya lo vas a presentar, pero otro del club de los repetidores, que siempre es lo que más me gusta. Uh-huh. Igual lo vieron en el título, así que no sé para qué pongo este misterio si lo vieron quién es el invitado, pero no importa. Estoy muy contento, son mis últimas 72 horas antes de que empiecen a llegarme las demandas legales de la cienciología, así que las estoy disfrutando muchísimo. Para cuando ustedes vean este episodio ya va a haber pasado una semana desde que me llegaron las demandas de la cienciología, así que por favor hay una cuenta en la que pueden depositar para mi defensa legal. Después se las vamos a poner en las fuentes. Hashtag Save Vasco. Sí, exacto. También me acompaña el Han Solo de esta guerra de las galaxias llamado Herejes el Podcast. Alejandro, el Corsario Durán Araña, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, güey? Me voy a aguantar, no voy a presentar tampoco al... Preséntalo tú, por favor. No voy a presentar tampoco a Luis. No lo hagas. Preséntalo tú, por favor. No, ahorita lo presentas tú porque es tu jale, cabrón. No, pues estoy muy contento. Esta parte nunca sé qué chingados decir, güey, pero bueno. Platicamos el bingo, día, Iker. Iker, eso va para el bingo, que no sabe qué decir hoy tampoco. Lo prepara, te juro que piensa en esto en la semana. Igual no sabe qué decir. Oye, ¿vieron lo que subí en Instagram hoy? Buenísimo. Las notas de voz. ¿Viste, Luis? No lo vi. Las notas de voz. A ver, pero todavía no digas mi nombre, no me has presentado. Perdón. Yo todavía no puedo entrar a la conversación. ¿Lo viste? Claro, no tiene que hablar anónimo. Luis. No. Bueno, es que logramos volver estúpido a un economista, Luis. Logro desbloqueado. Eso no estaba en tu bingo, Iker. Bueno, lo voy a presentar, pero ahorita platicamos de las notas de voz. Nos acompaña por segunda ocasión Luis González. Ahí está. Sin Hola, corbata. ¿cómo están? Exacto. El economista del ITAM que le han tirado. Estoy de polo y con pants de la cintura por abajo. Eso. Bueno, tenés algo de la cintura para abajo. Eso es más que Bobby, que lo hace totalmente desnudo. Ahora sí, Durán, cuéntanos qué onda con las notas de voz. Es que fíjate que me ha pasado mucho desde que grabamos Testigos de Jehová, fue primero, sí, Testigos de Jehová, que me mandan muchísimos mensajes de algunas experiencias que han tenido ex testigos de Jehová, ex mormones, ex de la luz del mundo. Y me mandó un audio una chava que me pidió no decir su nombre, pero que le pedí permiso para subir sus audios porque lo que me estaba contando era algo que yo no tenía. Yo no lo leí, en la investigación no lo había visto. Uh-huh. Por ejemplo, me dice que los pastores de la luz del mundo son los más ojetes, güey. Que sí, los hermanos Joaquín están de la chingada, pero que los pastores, pues que uno de los pastores fue el que presionó a su familia para que su familia la corriera de la casa cuando ella se quería salir. Y bueno, que la casaron a los 14 años, a los 15 se embarazó. O sea, no, vaya, realidades que se salen del... La vamos a poner en historias destacadas, ¿no? Para que la gente lo pueda seguir escuchando cuando quiera. Vayan o en Instagram TV, algo así. Sí, yo creo que sí. Y ahí lo van a... Sí. Me impresionó muchísimo. La verdad que me hizo mal que la hicieron casarse porque se había besado con un noviecito. O sea, eso fue suficiente para que la consideraran en pecado. Miren el nivel de
estupidez, pedofilia, perversión, control social, que porque se besó se tuvo que casar. Es una cosa espantosa. Es horrible, es horrible. Entonces, bueno, la conclusión es que síganos mandando sus historias. Nos encanta escucharlos, leerlos y estamos al pendiente de lo que nos digan. Pero bueno, entremos en el tema. Hoy invitamos a Luis porque vamos a platicar de mitos de economía, ¿verdad, Luis? Correcto. Eso es correcto. Tuve miedo de estar mal y que fuera otra cosa el tema. No. No, lo de testigos de Jehová ya fue eso ya. ¿No era economía en los testigos de Jehová? ¿No? La economía de los testigos de Jehová. Esa es muy interesante, ¿eh? Esa es muy interesante. Sí, pues está interesante. Justo yo estaba viendo sobre deuda en un comentarista político de Estados Unidos hacer el comentario de que se usa mucho como un political prop, como para que un político diga, miren, bajé la deuda, o digan, mira, ese güey subió la deuda, y más como para eso, como que tuviera un impacto real en el día a día de la gente. Pero no lo entiendo también, entonces no sé si está bien, si estás de acuerdo o estás en desacuerdo. ¿Qué opinas? A ver, la deuda en general no es mala, ¿no? Si se maneja bien. Sí, claro. Hay como una regla como económica en donde dice que si tu crecimiento del PIB, si tu crecimiento de la economía, si la tasa de crecimiento de la economía es mayor a la tasa a la que te estás endeudando, entonces síguete endeudando, es sostenible, ¿no? Y eventualmente va a terminar la deuda controlada. El problema que cuando se descontrola es justo cuando pasa lo contrario, que es la tasa a la que pides prestada es mayor a el Producto Interno Bruto, al crecimiento del PIB, ¿no? Entonces, ahí es donde la deuda empieza a explotar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el caso de Estados Unidos, que está en sus niveles de endeudamiento más altos de la historia, ¿no? Vemos ¿Con quién se endeuda Estados Unidos? Los bancos, ¿no? En general con el público inversionista, o sea, emite deuda y el público inversionista la compra, ¿no? Estados Unidos está creciendo, o bueno, este año va a crecer 5,5%, 6%. Obviamente ese no es un crecimiento normal, viene de un rebote del año pasado, etcétera, etcétera. Pero vamos a decir que Estados Unidos crece en promedio 2,5% al año, ¿ok? Y ahorita se está endeudando a niveles o a tasas del... Depende de qué parte de la curva salgas, pero en el corto plazo se está endeudando a 0% y en el largo plazo la tasa de 10 años está a 1,5%, ¿no? Entonces, ese nivel de endeudamiento tiende a ser sostenible. ¿Por qué? Porque tu crecimiento es mayor a tu deuda, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el caso de un país, no sé, un país emproblemado. En donde pues trae un decrecimiento del PIB o crece al 1-2% y su riesgo país es muy alto. Entonces, Argentina, por ejemplo, Argentina está en recesión hace varios años y tomó el crédito más grande en la historia del FMI hace 2 años y al año de tomarlo no lo pudo pagar. Exacto. No, y digo, el FMI te da tasas un poquito más atractivas, ¿no? El problema del FMI es que sí son, o sea, lo que te presta el FMI son tasas relativamente atractivas, pero a un corto plazo, ¿no? El FMI no te presta más allá de 3-5 años. Claro. Pero si sales al mercado, puedes decir, ok, yo voy a salir, mi PIB está en -5 o mi PIB está en 2%, pero el inversionista me está pidiendo una tasa del 8 o del 7 o del 10 y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? O sea, si lo haces como en un periodo muy corto está bien, no pasa nada, pero si lo haces consistentemente tu deuda va a explotar, ¿no? Entonces la deuda no es mala si se maneja bien, ¿no? Si sabes cuándo pedirla, si sabes cómo pedirla y si sabes en qué utilizarla, ¿no? Ya. Entonces no, o sea, endeudarse no necesariamente es malo. Vos sabés que ahora acá están
bueno, hubo un cambio de gobierno, el que pidió el crédito, además de que emitieron un montón de deuda pública, incluso deuda a 100 años, a tasas bastante altas, porque obviamente Argentina es un país que no tiene buenas calificaciones, que estaba en recesión, las tasas fueron altas y además pidió este crédito, y ahora el presidente en la apertura de sesiones del Congreso, que fue el 1 de marzo, indicó que que denuncian penalmente al expresidente de Argentina y a su gabinete por la toma de la deuda. O sea, está llevándolo a una situación criminal, la toma de deuda de Argentina. Por la situación en la que se tomó y por cómo se tomó. ¿Y eso puede proceder o no? Yo no creo. Pues a Yo ver, no quién creo. sabe si pueda proceder, pero por lo menos igual y está sentando las bases para decir, ok, si sí fue criminal, entonces no hay necesidad de reconocerla, ¿no? Y ahí es donde entra el problema. Oh. Lo que pasa es que no la están desconociendo, están como en un lugar medio. Sí, está en un lugar medio, pero en el momento en que diga, ¿sabes qué? Es culpable, no debió haber emitido deuda, entonces nosotros como país pues no tenemos por qué pagar esa enorme deuda, ¿no? Entonces ahí es donde dices, bueno, pues ya entras en un default así completo, ¿no? Sí. Bueno, Pues- no sé si estarán buscando eso, pero es preocupante. Supongo que ya a nivel macroeconómico, Luis, pues debe de pasar lo mismo que a nivel como de una empresa, ¿no? De que si tú endeudas a tu empresa, lo mejor es que esa deuda la utilices para producir más, ¿no? Y Sí, para proyectos productivos que te generen más rendimiento del que estás pagando. Ajá, Eso es lo y- ideal. Y pues el chiste es como no tener fugas y eso, y eso que tomaste, pues poderlo invertir, ¿no? Entonces, pues creo que es de lo que mucha gente aquí en México se queja, ¿no? De, ok, hay mucha deuda y nos metemos a la deuda, pero pues, ve todas las fugas que tenemos, ¿no? Ujú. A ver, mira, sí, pero algo positivo que está pasando hoy es que si bien los proyectos en los que está incurriendo el gobierno actual definitivamente no son rentables, por lo menos no se está endeudando para llevarlos a cabo, ¿no? Ujú. O sea, si tú dijeras, a ver, el gobierno actual está emitiendo una cantidad ridícula de deuda y además todo ese dinero lo está metiendo en una barril sin fondo que se llama Pemex o una refinería o un Tren Maya, ¿no? O el Costco ese que hacen llamar aeropuerto, ¿no? Exacto. Entonces, es claro que esos proyectos no van a ser rentables y si además los estás financiando con deuda, pues, o sea, es un doble error, ¿no? El lado positivo, si es que queremos ser optimistas, es que por lo menos no se estén endeudando para llevarlos a cabo, ¿no? Mm. Ok, sí, porque sería como perder dos veces, no nada más Exacto. el dinero que se invirtió, sino el de dinero que además se debe. Sí, además, sí, o sea, no solo son ingresos, sino que además no van a llegar, sino que además es dinero que ni siquiera es tuyo, ¿no? Que tienes que repagar. Y te hago una pregunta, Luis. ¿Qué pasa cuando en lugar de tomarse deuda, los estados emiten moneda? Emiten y emiten y emiten para inyectar dinero, que es parte de lo que ha pasado en algunos lugares en los que la toma de deuda es como una mala palabra, pero se reemplaza con emisión. Eso necesariamente lleva a la inflación, porque hay quienes dicen que no, y yo veo en todas las experiencias que sí. O sea, a ver, digamos que la teoría clásica te dice que todo episodio de inflación es un periodo, o sea, se debe a temas monetarios, es decir, a impresión de billetes. Yo creo que esa frase puede ser bastante, digamos que moldeable y aplica caso por caso, ¿no? Si lo hace Zimbabue, como fue su hiperinflación de hace 15 años, si no me equivoco, sí, ¿no? O sea, emitió tanto papel que el papel quedó sin valor, ¿no? Llegó un momento en que tenían 100 trillones de dólares zimbabuenses que valían como 30 o 50 centavos.
No. Mira, qué bueno que hablas de dólar. Qué bueno que hablas del tema. Y aquí voy a, perdón que les esté enseñando el pecho. Está Pero mostrando un pezón en este momento. Sí. Para los que están en Spotify, vayan a YouTube a ver el pezón de Luis, por favor. no, a ver, mira, por ejemplo, a ver, no sé si se alcanza a ver este billete. Bueno, me gusta coleccionar, justo los temas de hiperinflación me encantan. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un billete de Yugoslavia que son 5,000 millones, ¿no? No. Que en su momento, pues no valían absolutamente nada. A ver, no lo puedo sacar. Y ahorita Luis es rico. Ah, sí. No, pero por ejemplo, este billete es de la República de Weimar, ¿no? Wow, muy bueno. Que también valía, o sea, pues acuérdense que la República de Weimar utilizaban esto como papel para poner en las paredes, ¿no? Sí. ¿no? Para empapelar. Exacto. Y mire, por ejemplo, esto es lo que me refiero con hiperinflación. Denme un segundo. O sea, pueden ver que el Banco de Zimbabue en 2007 tenía un billete de 1 centavo. Un centavo de dólares zimbabuenses. Ajá. Un año después de haber impreso una cantidad ridícula de dinero, tenemos billetes de 10 billones de dólares. No. O sea, pasamos de 1 centavo, pasaron de 1 centavo a 10 billones de dólares. Y sí, no se te ve zimbabuense, la verdad, vos. Sí, no. Y fue un año. O sea, si vemos el billete aquí dice 2008 y el billete de 1 centavo dice 2007. O sea, es un año en donde el Banco Central decidió imprimir dinero por causas, por X o Y razón, decidió imprimir dinero y devaluaron su dinero de manera ridícula. Sin embargo, esa no fue la devaluación más grande que ha habido en el mundo. La más grande fue la de Hungría de 1946, en donde los billetes que circulaban tenían 20 ceros. No, eran, o sea, en inglés serían como 100 quintillions. Y llegaron a imprimir, pero ese ya no circuló, un billete con 24, pero ese ya nunca circuló. O sea, solo lo imprimieron, pero no circuló. Bueno, el punto es que sí, o sea, la impresión de dinero te causa inflación, pero depende del sapo a la pedrada, ¿no? Hay que ver qué país lo está haciendo, ¿no? El dólar zimbabuense pues no tiene una aceptación mundial, no tiene, o sea, no es una moneda de reserva, no es una potencia, ¿no? Si lo hace Estados Unidos, es solo para economistas medio freaks que los laminan y los guardan, ¿no? Solamente ese sería el único valor de reventa que tiene. Exacto. Y ahorita ahorita quiero conseguir el que acaba de salir de Venezuela hace 3 días de 1 millón de bolívares. Porque es la puedo conseguir 1 millón de australes. Acá en Argentina tuvimos una hiperinflación terrible y llegamos al 1 millón de australes también. Te puedo conseguir uno. Ah, pues si tienes, yo encantado, ¿eh? Sí. Bueno, el punto es que si es Estados Unidos, que es una potencia, que su moneda es una moneda de reserva, es decir, todo mundo utiliza el dólar para pues, conservar valor. No sé, o sea, tiene comercio con todo el mundo, tiene poderío militar, etcétera, etcétera. Entonces no es tan fácil que imprimiendo dinero eches abajo la economía o tengas un pico inflacionario. Entonces, sí, imprimir dinero no es lo mejor, pero se requieren cantidades mucho más altas de los que estamos viendo para que Estados Unidos pueda caer en una inflación fuerte, ¿no? Ya. De hecho, un problema con Estados Unidos ahorita es, y durante 10 años lo fue, que no estaban generando inflación. A ver, la inflación, ese es otro mito, ¿no? La inflación no es mala. Ajá. Ay, siempre y cuando sea controlada. O sea, la inflación la inflación puedes verlo como el pulso de la economía, ¿no? O sea, hay un ritmo, tu corazón debe estar latiendo a 60, 70, ¿no? Cuando la economía se acelera, pues igual y puede subir a 120, 150 ese pulso. Ajá. El problema es que cuando ya vas en chinga corriendo, pues ya, o sea, que ya tengas un pulsaciones de 250, pues ya no es sano, ¿no?
Mismo Oye. caso al revés. O sea, las Oye, pulsaciones se pero en pueden ir a- español, por favor, porque creo que nos estamos quedando atrás con los números, ¿no? Bueno, por lo menos yo o ustedes. O sea, a ver, los números al- que acabo de decir, o sea, y estoy intentando hacer un símil entre Esos las eran de pulsaciones pulsaciones. del ok. corazón. Sí. Pensé que eran porcentajes. Yo, No, un no, 60% tranquilo. de inflación. qué Tranquilo, verga. Bobby, que esto no entra en el examen. Tranquilo, que esto no entra en el examen. Tiempo. Justo eso me pasó. Ahorita que Luis dijo, la inflación es yo, estudiante de la UP, estuve a punto de gritar desesperadamente el alza generalizada de los precios. Sí, eso es la definición del libro. Sí, claro. Sí, y eso lo aprendí en la universidad y estuve a 2 de gritarlo. Disculpen, amigos. Bueno, a ver, el punto es que si la inflación está acotada, está bien. Quiere decir que la economía va caminando, que está sana, que las pulsaciones del corazón de la economía están a un ritmo saludable. El problema es que cuando el corazón empieza a latir a 10 pulsaciones por minuto, pues entonces, o sea, tienes un tema. Y acotada, que es un punto anual, 2 puntos, depende de la economía. Va a depender de la economía. Por ejemplo, en México la inflación que Banxico busca y que es su única tarea y es preservar el poder adquisitivo de la moneda, debe estar entre 2 y el 4%. Anual. Anual. Para Estados Unidos tienen una estimación puntual que es 2. ¿No? Entonces, si la economía está con una inflación del 2, está perfecto. El problema que había tenido Estados Unidos es que durante prácticamente 10, 12 años, la inflación estuvo por debajo del 2%. Entonces, la Fed está preocupada porque dice, a ver, algo estamos haciendo mal, no estamos siendo capaces de promover la inflación. Entonces, esto que está pasando en Estados Unidos, que es emisión ridícula de billetes, probablemente lleve la inflación por encima del 2%. Y por encima del 2% estoy hablando 2,5%, 3%, que para Estados Unidos ya es así de, oye, bájale, ¿no? Pero tiene un colchón de todos los años que no pasó. Exacto, ese es el punto de la Fed. Decir, oye, a ver, si la economía empieza a correr con una inflación del 2,5%, 3%, la vamos a dejar correr a ese ritmo. ¿Por qué? Porque pues tenemos que hacer catch up de todo lo que no hicimos antes. Oye, y ese aumento de la inflación del que estás hablando podría ser un mecanismo indirecto de cuando se empieza a dejar de pagar una deuda externa o interna. Sí, a ver, bueno, ese es otro mito interesante y es que el gobierno generalmente paga deja de pagar la deuda externa, pero la interna no la deja de pagar, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la maquinita de imprimir pesos o dólares en el caso de Estados Unidos. Entonces, la inflación puede servir como un mecanismo indirecto para dejar de pagar la deuda. ¿Por qué? Supón que el gobierno debe 100 pesos al público inversionista, ¿no? Entonces el gobierno empieza a imprimir dinero o deja que la inflación suba. Y entonces el gobierno al final, o sea, cuando tiene que pagar esos 100 pesos los paga, pero esos 100 pesos ya no compran lo mismo que los 100 pesos de hace 10 años, ¿no? Entonces, técnicamente eso no es un default, pero de facto sí lo es. ¿Por qué? Porque pues prácticamente perdiste poder adquisitivo sobre ese dinero, ¿no? Entonces es la forma más sencilla de dejar de pagar la deuda sin dejarla de pagar. Ok. O sea, simplemente dejas que la inflación se vaya a los suelos, se vaya a las nubes y pues ya te sale mucho más barato pagarla, ¿no? Oye, Luis, Okay. Y siguiendo el tema de la inflación, creo que muchos aquí en México podríamos tener el sentimiento de que pues sí los precios suben, pero que nuestro poder adquisitivo no. O sea, vemos como una tendencia de que antes un solo ingreso podía sostener una familia. Ya luego eran 2 ingresos y vemos como podemos sentir que hay una tendencia que sube. ¿Tú cómo ves esto? ¿Crees que es real que el individuo tiene menos poder adquisitivo o que es un sentimiento? ¿O cómo ves la salud del país en ese sentido? O sea, sí, a ver, algo que incluso ha peleado el gobierno actual y que tiene cierto sentido es que sí, digamos que el trabajador sí ha perdido durante 20 o 30 años poder adquisitivo sobre su ingreso, ¿no? Que bueno, obviamente no es positivo para el trabajador, pero sí es positivo para la economía.
¿Por qué? Porque pues, al final del día nos volvemos mucho más baratos en términos de mano de obra. Más competitivos. Exacto, ¿no? Por ejemplo, en su momento, China tenía una mano de obra muy barata. Ah, claro, ¿no? sí. Pero empezaron a incrementar sueldos, y ahorita la mano de obra de China es 3 veces más cara que México. Entonces la industria se viene a México, pone sus plantas aquí, le sale más barato y además no tiene que contratar barcos para llevar su mercancía a Estados Unidos, que es el gran consumidor, ¿no? Entonces son las dos caras de la moneda. Sí, el tema social se rezaga muchísimo, es decir, las familias pierden poder adquisitivo a costa de que pues industria venga y etcétera, ¿no? Y de eso nos podemos llevar a horas platicando de si está bien o está mal, ¿verdad? O sea, simplemente son hechos, ¿no? O sea, no le va bien a las familias, pero sí le va bien a la industria. Sí, claro, es como si pasa X, entonces Y. ¿No? Exacto. Bueno, Oye, Luis, yo sé que por lo que he hablado contigo y por lo que me has mandado y por algunas veces que la última vez que viniste al podcast también creo que tocamos un poco el tema, que hablábamos que también existe el mito de pensar que México siempre ha sido bueno o que es actualmente un país petrolero o que tú ahí me habías comentado que México no es un país petrolero, ¿no? No, México está muy lejos de ser un país petrolero o una potencia petrolera. Qué buen mito es ese. El petróleo representa apenas el 2.5% del PIB. De hecho, desde el 2008, el petróleo le resta crecimiento a México, ¿no? Entre 0.2 y 0.4% del PIB. Es decir, si el año pasado, me voy a inventar una cifra, si el año pasado crecimos, no voy a decir el año pasado porque el año pasado crecimos bastante, pero si en 2010 crecimos 3.5%, si hubieras quitado la industria petrolera del país, hubiéramos crecido al 3.9%, ¿no? Es decir, o sea, es un drag de la economía la industria petrolera. Incluso en ese número me imagino que está calculado importar ese petróleo que no estás produciendo. Exacto. Y aún así creces más. Exacto. Wow. Sí. Y, o sea, es importante. ¿Por qué? Porque pues, sí representa un ingreso importante para el gobierno, alrededor del 15 al 20%, dependiendo del año, el precio de la mezcla, la producción, bla, bla, bla. O sea, entre el 15 y el 20% de los ingresos del país o del gobierno, no del país, del gobierno, vienen del petróleo, ¿no? Entonces, por eso también el gobierno lo defiende un poco. No, y ahorita hasta habla de una autosustentabilidad, ¿no? Del de México con el petróleo. Lo cual no es posible, ¿no? Esa autosustentabilidad es imposible, ¿no? Pues de entrada, pues México produce petróleo de un tipo que se llama pesado, y pues nuestra refinería requiere una mezcla de petróleo pesado, petróleo ligero, y el petróleo ligero generalmente lo terminamos exportando. Entonces, si queremos que nuestras refinerías funcionen, pues tenemos que importar petróleo. El tema del gas, por ejemplo, que pasó ahorita con Texas, con la helada de Texas. Uh-huh. Sí. Pues prácticamente Texas se cerró al mundo y dejó de exportar gas. Prácticamente o mucha parte del gas que México consume viene de Texas. Entonces nos cerraron la llave y pues prácticamente paralizó la industria en el norte del país, ¿no? Y eso le va a costar al PIB, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, obviamente... O sea, Texas uh-huh. dejó de, para entenderlo, Texas dejó de vender a sus clientes, externos, le dejó de vender el gas uh-huh. para consumirlo ellos por la situación en la que estaban pasando de las heladas y todo eso. Exacto. Pero exacto. También hay como que hay muchos no sé si son mitos porque realmente yo estoy muy desconectado de eso, pero mucha gente empezó a decir que el gobierno de México no había cumplido con ciertas cosas, que por eso cortaron el gas, que si al final no les pagaron. Vaya, hubo muchas hipótesis de la gente, incluso en redes sociales. Y ¿qué fue cuéntanos qué fue lo que realmente pasó ahí, Luis. No, bueno, ya le pagaron con Texas, ¿no? ¿Qué más quieren? Ya está. No, a ver,
Texas, mucha de la energía que se produce en Texas es, digamos que renovable, ¿no? Requiere solar, es eólica, etcétera. Entonces, con la nevada se paraliza un poco esa parte de la energía y entonces empieza a haber apagones. Entonces, Texas dice, a ver, como no puedo depender ahorita de las energías renovables, voy a empezar a usar el gas. Entonces, el gobernador dijo, ¿sabes qué? No sale un solo metro cúbico de gas del estado. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para la industria local. Entonces, no es que México haya dejado de pagar o que, o sea, simplemente, pues, no, Ellos por emergencia, ¿no? Ellos por emergencia. Ahora, algo que pasó también importante es que, y ahí sí fue omisión del gobierno, es que obviamente ante la escasez o más bien ante la demanda exagerada de gas, el precio del gas subió miles por cientos, ¿no? Costaba, o sea, la unidad de gas costaba $3.50, subió a 250, ¿no? Wow. Madre. Entonces el gobierno dijo, no, pues sabes que no quiero pagar eso también, y decidió no comprar gas y bueno, afectó a toda la industria local. El error estaba en que anualmente se compraban seguros contra ese evento. Es decir, el gobierno compraba seguros y decía, a ver, a mí me vas a surtir gas y lo máximo que estoy dispuesto a pagarte son $5. Si se sube allá de $5, es tu bronca, yo te lo voy a pagar a $5, así está en 10, 20, 30, yo te lo voy a pagar a $5 y me vale, ¿no? Son coberturas, ¿no? Coberturas, exacto. Eso por el tema de la austeridad decidió no contratarse este año. No mames. Decidió no contratarse este año y pues bueno, justamente, o sea, es típico cuando tienes un seguro de algo toda tu vida. Lo dejas de pagar y a la chingada. En 15 años no lo he usado, ya no lo voy a pagar y a los 10, al siguiente año pues, choca. Te revienta el apéndice, ¿no? Exacto. Siempre. Exacto. Entonces, pues eso fue lo que pasó. No mames. No puede bueno, ser, entonces están agarrando este episodio para decir, ya ven cómo sí necesitamos ser autosustentables en gas y podríamos serlo. El problema es que, o sea, tenemos yacimientos de gas tantos como Texas. No, pues al final del día, la geografía o la geología no distingue fronteras, ¿no? Uh-huh. Texas es rico en gas, México es rico en gas, ¿no? El problema es que no hay inversión para sacarlo y no hay proyectos para sacarlo y no le están dedicando ni un solo peso para sacarlo. Entonces, no vamos a ser autosuficientes en gas porque no hay un solo esfuerzo para sacar ese gas del subsuelo, ¿no? Y supongo que no es algo que pudiera hacer el gobierno solito. Además, ¿no? O sea, podría haber esfuerzos siempre y cuando se pusieran de acuerdo con la iniciativa privada, pero pues... Híjole. Lo veo difícil. Y un problema grande ahí. Entonces, lo que se necesita para el gobierno no es sacar gas, pero sí otra refinería. Según el gobierno, ¿no? Pero... Porque no le meten lana para sacar el gas, pero porque por austeridad, por lo que quieras, pero entonces esa idea de hacer otra refinería realmente sería buena o sería mala. Pues no, a ver, México no requiere otra refinería. México lo que requiere es justo meterle lana a las refinerías que ya tenemos, ¿no? O sea, si vemos el caso de Brasil, la verdad es que Brasil llegó a estar en el mismo lugar, un lugar similar a donde está México en términos de su petrolera, de Petrobras. Y lo que decidieron fue, a ver, sácala, véndela, privatízala, y ahorita les está yendo mucho mejor. ¿Y qué es lo que están haciendo ahorita los brasileños? Cerrando refinerías. Porque sale mucho más barato importar, sale mucho más barato mantener al tiro unas cuantas que toda una red de refinerías. Entonces lo que México debería estar haciendo ahorita es metiéndole lana a las refinerías que ya tiene. Las refinerías que tenemos ahorita están trabajando al 30, 40% de su capacidad, cuando deberían estar trabajando al 90%. Y mucho de eso es falta de mantenimiento.
Entonces pones al tiro todas las refinerías que tenemos y no necesitas Dos Bocas, no las necesitas. Okay. ¿Y qué es qué es electoral? ¿Es poner mano de obra a trabajar? ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque esto que sabes vos lo tienen que saber los especialistas de Pemex también, ¿no? Sí. No, es un tema de ideología, ¿no? O sea, el presidente trae una ideología de hace 30, 40 años. Lo platicamos la otra vez, ¿no? Exacto. No, es más bien un tema ideológico. Y pues no sé si sea un tema de edad, no sé, pero como de orgullo, ¿no? También. Así exacto. O sea, él piensa que México es un país petrolero. México no es un país petrolero. Yo quiero saber. A ver, acá un poco de historia. En el año 2005 hubo una cumbre en Argentina, en Mar del Plata, que, para no hacer la historia larga, una cumbre de las Américas en la cual se enterró para siempre la posibilidad de que haya un tratado de libre comercio de toda América, el ALCA. Uh-huh. Con algo que fue muy festejado por nuestros gobernantes de Venezuela. En ese momento estaba Chávez, que dijo ALCA, ALCA, al carajo. Cuba, bueno, igual Cuba iba a estar excluido. Yo quiero saber, porque acá es como que no hay una posición intermedia en mi ambiente y sé que en muchos otros. Están quienes dicen que los tratados de libre comercio son lo mejor que le puede pasar a una economía, porque la economía se organiza y uno vende solamente en lo que es mejor. Y hay otros que dicen que es lo peor que puede pasar. Entonces, quiero saber cuál de los dos es un mito o si hay un intermedio entre los dos, siendo que ustedes sí tienen tratados de libre comercio y, a mi entender, funcionan bien. Uh-huh. A ver, creo que los tratados de libre comercio ayudan mucho a acotar el poder que puede llegar a tener un político. ¿Por qué? Porque en el momento en que los violas, sobre todo si es un tratado de libre comercio con una potencia importante, como puede ser Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea, en el momento en que los violas, hay una presión internacional fuerte para que regreses al camino. O sea, para darnos una idea, o sea, violar un tratado de libre comercio no es menor. O sea, en la escala, y ahí Alejandro sabe más que yo, pero en la escala de las leyes en México, la ley suprema, la Constitución, y no sé si funciona igual para otros países. La ley suprema es la Constitución, pero seguido de la Constitución vienen los tratados comerciales o los tratados. Sí, en Argentina es igual. Exacto. Y ya después, abajo de los tratados comerciales. Yo los pondré ahorita en el mismo nivel, tratados y Constitución. Exacto. Y abajo vienen las leyes federales. No, entonces, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con la ley eléctrica, ¿no? Que quieren hacer que CFE, o sea, ahorita, a ver, como estaba la ley antes, es decir, pues todo el mundo puede producir electricidad, sujeto a varias cosas, y la electricidad se va a empezar a subir al sistema o a despachar según el costo. Primero entran las más baratas, después la que le siguen, y así hasta lo más caro. El tema es que la CFE o la empresa que genera electricidad del Estado es muy ineficiente y generalmente usa tecnologías muy caras y muy viejas. Entre ellas, quemar carbón, las hidroeléctricas, ¿no? Contra lo que puede ser una energía solar o una energía eólica que es baratísima a producir. Entonces, obviamente ahorita, bueno, antes de que se promulgara la ley, porque ya se promulgó, entran al sistema las energías renovables, las energías más limpias, y ninguna de esas pertenece a CFE. Entonces, la nueva ley lo que quiere hacer, o el espíritu de la ley es decir, a ver, primero va CFE, me valen los otros, y una vez de que CFE deje de surtir, si se necesita, entran las renovables, ¿no? Entonces, eso contraviene, uno, a la Constitución, y dos, a varios tratados internacionales. Entonces, esa ley se publicó antier. O sea, ya publicada en el diario oficial, ya está listo, vamos a aplicarla. No pasaron ni 24 horas cuando dos empresas extranjeras con negocios en México, basado en tratados internacionales, fueron a la Suprema Corte, fueron a la Corte, todavía no llega a la Suprema, pero fueron a una corte local
y el juez ya les otorgó que la ley se congela. ¿Por qué? Porque contraviene tratados y constitución. Entonces, ese tipo de presiones, son lo que obtienes con tratados internacionales. Entonces, ¿quieres que el mercado funcione bien? ¿Quieres que haya competencia? Pues firma un tratado. ¿Quieres tener un monopolio? ¿Quieres seguir concentrando el poder? Pues no te convienen los tratados, ¿no? Y creo que América Latina, pues es una zona en donde pues a los gobernantes les gusta tener bastante poder. Pues ¿no? sí. Cortarse su pedazo. Pero del entonces pastel. pasa más por lo político, según tu visión, que por las reales ventajas económicas que traiga. Exacto, yo creo que más es un tema político y las ventajas económicas creo que son, creo que son bastante claras. O sea, vienen con un esfuerzo. O sea, claro que vienen con un esfuerzo. Por ejemplo, México cuando firma el Tratado de Libre Comercio, una de las preocupaciones es que pues no teníamos la gente capacitada para darle servicio a ese tratado. Entonces se tuvo que capacitar a la gente, ¿no? Y 20, 30 años después, tenemos fábricas, tenemos industria, armamos cohetes, ¿no? O partes de cohetes, partes de aviones aquí en México, cosa que hace 30 años no hubiera podido ser y cosa que sin el tratado, pues probablemente tampoco había podido hacer porque nadie se iba a poner a estudiar aeronáutica para traer industria, ¿no? O sea, te fuerza a que pues la economía y el o sea, a volverte más competitivo, a estudiar, a generar habilidades, a generar técnica, cosa que con el tratado, que sin el tratado, pues no funciona, ¿no? Claro. Okay. Y también, pues pasa que lo que no está funcionando, pues a nivel internacional, pues se queda atrás, ¿no? Que Sí, te empiezas a rezagar. Como lo que pasó con el maíz en México cuando empieza a competir con el de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Que sí. Uh-huh. No, vas. No, sí, que según entiendo, pues terminamos ahorita de que era uno de nuestros productos pues más pues principales, pues tragamos tortillas todos aquí, y terminamos importando mucho más de lo que producimos, ¿no? Exacto. Y ahora pinta para que exportemos marihuana. Miren, eso sí, ahora sí somos expertazos. Yo sospecho que ya la exportaban. No quiero desilusionarte, pero yo estoy casi seguro de que ya la exportaban, ¿eh? De manera legal me refiero. Ok. Está bien, para pagar impuestos, digamos. Ahí qué onda. ¿Cómo puede beneficiar a México esta ley que está ya avanzada, que va para creo que su última etapa, ¿no? Te brillan los ojitos, mi corsario, no sé por qué. No, es que pienso que se puede abrir una industria fuerte en México de eso. Ajá. No sé qué tantos beneficios traería, porque no, o sea, puede ser que sí, pero sí es algo en lo que México la movería, güey. Sí tiene como que mucha gente que incluso yo conozco varias personas aquí, en donde yo vivo, que ya incluso han comentado, y es gente que son empresarios que están pensando ya en invertir en invernaderos para sembrar, si es que esto se da. Entonces, ¿tú qué ves ahí, Luis? ¿Está fuerte? No, a ver, no sé. A ver, Estados Unidos ya, o sea, en muchos estados ya es legal, en muchos estados como que ya, o sea, van mucho más avanzados de lo que nosotros vamos, ¿no? Entonces no sé qué tanta necesidad tengan de marihuana extra. Ahora también, no soy experto productor ni consumidor, pero o sea, la marihuana es de las drogas más baratas, ¿no? Entonces tampoco es como que o sea, que realmente haya un negocio así muy, o sea, que vaya a cambiar la forma de la que se compone el Producto Interno Bruto. O sea, siento que es un primer paso para la despenalización, pero de ahí a que le podamos sacar mucho provecho, lo veo complicado, ¿no? O sea, hay drogas muchísimo más caras y mucho más redituables para los que sea que la producen y la trafican que la marihuana. Yo platicaba del tema con mi novia, que es hotelera, y justo comentábamos que pues en una de esas podría aumentar el tráfico de turistas a México, ¿no? Tipo, imagínate como Ámsterdam, pero en Cancún. Playitas. Sí, a ver, probablemente
sobre todo del cono sur a México, ¿no? O sea, no creo que vengan de Estados Unidos porque ahí prácticamente es legal en todos lados, Sí. ¿no? Pero en Latinoamérica no. Entonces probablemente sí, o sea, sí venga por la novedad. Sí, seguramente sí. Pues ahí vamos. ¿Cómo? No, ahí vamos, digo. Yo estoy en el cono sur, así que a mí me toca eso. No, igual acá los uruguayos la producen y es legal y la vende el Estado. Hay ciertas condiciones, pero nos vamos a Uruguay, es más fácil. Sí, pues sí. No, como quiera, tú tienes que venir a México a huevo, así que. Sí, En ahora avión. en vuelo, sí. En auto voy a ir, ya lo aclaramos eso. Che, bueno, yo quiero saber otro mito que traía Luis. Por ejemplo, ahorita que tocamos el tema de Venezuela, uno de los mitos recurrentes es, o sea, con las políticas que estamos llevando a cabo, no solo en México, incluso en algunos otros países, podemos realmente convertirnos en Venezuela. Y estoy hablando, por ejemplo, particularmente de Argentina, que el manejo de la política económica, pues históricamente no ha sido muy brillante. ¿Por qué no terminan de caer en el estado de Venezuela? O sea, si al final del día ves, no sé, las métricas sociales de Argentina, pues la verdad es que no están mal, ¿no? De hecho, en muchos niveles están muy por encima de muchos países de América Latina, incluyendo México, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo puede convivir ese desastre económico, pero pues no estamos tan mal, ¿no? Y aterrizándolo ahora a México, ¿por qué no podría o por qué se vería muy complicado que México se convierta en algo como Venezuela? Y uno es por la complejidad de la economía, ¿no? O sea, tanto Argentina como México tienen una economía muchísimo más compleja que Argentina. Si volteas a ver la economía de Argentina... Venezuela, ¿no? Digo que Venezuela. Sí, si volteas a ver la economía de Venezuela, pues probablemente, o sea, el 80% de sus exportaciones son petróleo y derivados del petróleo. Mientras que o sea, no estoy muy familiarizado con cómo se componen las exportaciones argentinas, pero te puedo decir que en México exportamos muchos argentinos y esos se valen por lo que nosotros creemos que valemos, entonces da súper claro. Después terminamos de camareros, pero nos exportan caro. Es como un jugador de fútbol, viste, que lo pagan 40 millones y después vale 5. Vos sabés que yo justo hoy, sumando a lo que vos decís, hoy comí con un amigo, un abrazo Mati, que es que mira el podcast, y charlábamos de eso. Él estaba un poco más preocupado. La verdad que las cosas no están bien acá, pero vienen en una decadencia sostenida hace muchos años. Y él me decía, pero ¿no te da miedo que nos volvamos a Venezuela? Y yo lo que le decía, sin tener las herramientas económicas tuyas, que por supuesto no las tengo, yo le decía que en realidad no podríamos convertirnos en Venezuela porque nunca fuimos Venezuela. O sea, hoy Venezuela es una versión peor, mucho peor, digamos, es la pesadilla de Venezuela, pero en realidad Venezuela ni siquiera en su mejor momento económico tenía suficiente producción propia de medicamentos, suficiente producción propia de alimentos, suficientes médicos. O sea, lo que pasó, que es terrible, es la degradación de una situación muy incompleta económicamente o como construcción de país. En cambio, Argentina, que tiene mucha actividad privada, si bien Argentina fue en 1915 la segunda o tercera potencia económica del mundo y venimos en una decadencia sostenida que no paró nunca. Y entonces vos decís, los indicadores sociales nuestros son mejores que los de México, que los de Brasil, pero hace 40 años eran 20 veces mejores que los de México o los de Brasil. Pero esa decadencia no llega a ser lo suficiente porque la economía privada y las actividades privadas siguen siendo suficientemente sostenibles, ¿no? Eso es lo que veo yo sin ser economista de la diferencia. No, y es completamente, o sea, tienes completamente la razón. O sea, es una economía mucho más compleja, no depende de un producto. Depende, o sea, tienes industria, tienes agricultura, o sea, y tiende a crecer en complejidad. Entonces, eso te ayuda muchísimo a mantener una economía. Hablando particularmente de Venezuela, yo como veo, o sea, en algún momento leí un libro que igual se lo recomiendo al ratito.
que te habla un poco de la historia y de por qué Venezuela llegó a donde está ahorita, ¿no? Y es, o sea, una de las razones. A ver, voy a poner un símil. Es como si una persona humilde, ¿no? O sea, o del estrato bajo de la población, hablando económicamente hablando, se saca la lotería. Podemos saber un chorro de casos, ¿no? Y a ver, y el caso creo que el caso más representativo en México, que si bien no se sacó la lotería, pero hizo mucha lana, es de Julio César Chávez, ¿no? El peleador, ¿no? O sea, de un día a otro estás inundado en dinero. ¿Cómo va a acabar esa persona que de estar prácticamente toda su vida reprimido económicamente, de repente tiene toda la libertad del mundo para gastar? A los 5 años no tienes nada. A los 5 años no tienes nada y terminas peor de cómo estabas. Es un poco lo que le pasa a Venezuela, ¿no? Venezuela venía de pobreza, petróleo, exceso, ¿no? En los 70 Venezuela llegó a ser, o sea, tenía investment grade, era el mejor el país más rico de Latinoamérica. El país más rico de Latinoamérica, exacto. Y ese exceso maleducó a la población. O sea, no estaban acostumbrados a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque pues, tenemos un chorro de petróleo. ¿Para qué pagamos impuestos? El único revenue, el único ingreso del gobierno es el petróleo. ¿Para qué necesita que yo, ciudadano, le pague impuestos? Entonces, durante muchos años no pagan impuestos y siguen sin hacerlo. La gasolina era gratis. O sea, eran como los... Importaban todo. Exacto. Importaban todo. No se generó una industria interna, ¿no? O sea, o sea, vivir no les costaba, ¿no? Y eso, pues, te vuelve pues una población, pues, con poca preparación, floja, ¿no? En el momento en que cierras la llave del petróleo, por X o Y razón, pues, todo se viene abajo. Te vas en picada, claro. Exacto. Y también no quedas mucho más expuesto a la especulación política, digamos, geopolítica, ¿no? Exacto. O sea, porque si te quieren hacer esa guerra, te la hacen mucho más fácil. Claro. Exacto. Y además es mucho más controlable porque solo dependes de un producto. O sea, no estás diversificado. O sea, si en Argentina o en México quieren hacer algo similar, o sea, tendrías que preocuparte de muchas industrias, no solo de una. O sea, a ver, que el gobierno actual se adueñe de todo lo energético del país, ¿no? Se va a estar adueñando del 2% del PIB. No pasa nada, ¿no? Claro, o sea, al final producimos automóviles, tenemos turismo, tecnología, etcétera. Bueno, dale, güey. El turismo era la otra industria de Venezuela y también la expropiaron toda, ¿no? Era menor, pero era la otra industria, también la expropiaron toda. Ahora, Luis, yo te hago una pregunta sobre esa. ¿Por qué en los países árabes no ocurre lo mismo si su estructura era similar? O sea, realmente vivían... qué buena pregunta. Están en una peor situación, porque desierto y solo petróleo, poca población. Bueno, Venezuela tampoco tiene mucha, pero tenía muchísima más. ¿Por qué a los países árabes no les ocurre lo mismo y son potencias, digamos, pujantes, incluso en industria, en tecnología, algunos de ellos? A ver, de entrada la forma de gobierno es distinta, ¿no? Si bien, o sea, como tú dices... ciudadanos árabes como tal hay muy pocos. El resto es gente que va a trabajar a esos países y ellos no la pasan tan bien, ¿no? Okay. O sea, los que no son ciudadanos árabes no la pasan tan bien. A los ciudadanos árabes que son pocos, les va muy bien porque además siguen teniendo el flujo del petróleo, etcétera. Y nacionalizarte árabe es una pesadilla. O sea, sí, o sea, no basta ir a nacer en Arabia Saudita para ser árabe. Tienes que demostrar que creo que tenías familia desde que hubo el primer asentamiento en 1913, una cosa así. La otra vez estaba leyendo requisitos para la nacionalidad árabe, no sé por qué. De esas veces que estás en la computadora a las 3 de la mañana y dices, ¿qué se necesitará para ser árabe? Exacto. Entonces, el punto es que sí necesitas demostrar así un árbol genealógico de que uno de tus familiares estaba asentado en alguna tribu de Arabia Saudita antes de 1900 para poder decir, ok,
Entonces, saberte el Corán de memoria y la chingada. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, son muy poquitos y ellos sí tienen todos los beneficios, ¿no? Pero el 90% de la población es población flotante y a ellos no les va tan bien. Casi esclavos. Exacto. Ok. Exacto. Pues justo había varios escándalos con el Mundial de Qatar, ¿no? De que Sí, murieron un montón. y la construcción de los estadios era hecha con labor de casi esclavos. Sí, y Qatar yo creo que es el que más, o sea, en donde más está ese efecto, ¿no? O sea, el territorio es muy pequeño, son muy pocas familias las digamos que las dueñas de Qatar, y el resto es gente de países pues más, o sea, más necesitados, India, Pakistán, etcétera, etcétera, que trabajan por mano de obra muy barata, aunque les va mejor que estando en la India, ¿no? O sea, también por eso van, pero sigue siendo unas condiciones bastante malas. Hablando de Qatar, saludos a Sam que nos está escuchando, Patreon, allá está en Qatar. Él está en cierto. Qatar. Él está en Qatar ahorita. Sí. Esperamos, Sam, que De tú las seas familias. de los que les va chingón. Exacto. Oye, Luis, ¿y qué onda con lo que pasó pues allá en el año de 1994? Todo esto del Fobaproa, el error. O sea, porque es algo que igual a varios de nosotros nos tocó más chavos, que pues nos toca vivir las consecuencias. O sea, ¿de qué se trata? ¿De verdad fue un error tan grande o no? ¿Qué fue lo que realmente pasó? A ver, mira, para hablar, la crisis del 94 en realidad empieza en 1982. O sea, entonces nos tenemos que remontar hasta 1982, cuando el presidente, cuando López Portillo decide los últimos minutos de su último informe presidencial, faltando ya 3 meses para que saliera de presidente, nacionalizar la banca. Es decir, decía, a ver, toda la banca, véngase para acá, ya no es de los privados, ahora es del gobierno. Pagó más o menos como $970 millones por todo el sistema bancario. Entonces, el sistema bancario pasó a ser del gobierno, pues prácticamente no necesitaba medir riesgos, o sea, se perdió mucho expertise de cómo medir riesgos en el sistema bancario de 1982 a la reprivatización de la banca en 1992-93. Ok, entonces, bueno, pasa todo este tiempo, llega Salinas y dice, a ver, bueno, vamos a regresarle la banca a sus dueños, ¿no? Acuérdense que el gobierno había pagado $970 millones por el sistema bancario, y cuando Salinas se los regresa a la privada, a los privados les pagan $13,000 millones. Wow. ¿No? O sea, en solo 10 años, el gobierno se mete una utilidad de más o menos 1,200%. Entonces, obviamente, la banca estaba enojada diciendo, oye, estoy recomprando algo que ya era mío a un sobreprecio ridículo. Entonces, empieza la banca a tomar riesgos desmedidos. Acuerda que habían estado durante mucho tiempo sin, se perdió mucha expertise en la forma de medir riesgos. Entonces empiezan, como no había un mercado local importante, empiezan a pedir dinero afuera, se empiezan a endeudar en dólares y empiezan a prestar en pesos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque querían recuperar pues toda la inversión que habían hecho. Exacto. Entonces, bueno, llega el error de diciembre, que igual no me voy a meter mucho para no alargarme, pero llega el error de diciembre, el peso se devalúa de manera importante, y lo que pasa es que pues, los bancos que tenían préstamos en dólares, o sea, que ellos habían pedido prestado en dólares, pero que habían prestado al público en pesos, pues obviamente se multiplican sus deudas. Exacto. Entonces, el problema de este tipo de crisis es que si dejas que tu sistema bancario quiebre, el problema se profundiza por 100. ¿No? Entonces, el gobierno mexicano va a Estados Unidos y le pide ayuda. Entre Estados Unidos y el FMI arman un paquete de rescate, el más grande que había existido en la historia del mundo, nos los dan a nosotros, y con eso salvan a la banca. Más o menos, el Fobaproa costó alrededor de 14% del PIB del 97,
pero se fue desembolsando poquito a poquito, o sea, no es como que se desembolsaba de un jalón. Esa deuda, que si bien fue sí fue un abuso de los banqueros, pero también fue un abuso del gobierno al venderle la banca a una manera tan elevada, un precio tan elevado. Sin embargo, esa deuda se ha ido pagando, ¿no? 24% fue de esa deuda se pagó por recuperación de cartera, es decir, la gente que no pagaba se le embargaba, etcétera, etcétera. 16% las cuotas han sido de los bancos, es decir, los bancos a la fecha siguen pagando el rescate. Exacto. Entonces, 40%, o sea, digamos que ese 40% no tiene un costo fiscal, es decir, no le costó al contribuyente. No lo pagó el Estado. Sí, no lo pagó el Estado con impuestos. Y el otro 60% sí ha tenido una carga fiscal, es decir, sí ha habido temas del Estado pagando con el impuesto de las personas el rescate. Sin embargo, el rescate no fue tanto a los bancos, el rescate fue apoyo a los deudores, es decir, más o menos el 14% del rescate fue apoyar a los deudores, es decir, para que no se incrementara la cartera vencida, y el 86% fue apoyo a los ahorradores, es decir, evitar que el ahorrador perdiera su dinero que tenía depositado en el banco, ¿no? Y si te fijas, no fue un rescate a los bancos, que muchos de esos bancos, o sea, muchos de los bancos de aquel entonces desaparecieron o fueron comprados por otros bancos más grandes, ¿no? Bancos de aquel entonces, a ver cuál les suena. Vital, Serfín, Inverlat, Banpaís, Confía, Somex, Bansen, Unión, Cremi, Oriente, Bancrecer, Atlántico, Promex. O sea, algunos nos suenan, pero muchos otros no. O sea, y esos que no nos suenan son bancos que desaparecieron. Y hay unos que pasaron con el mismo nombre a otros, ¿no? Exacto, no, a ver, hubo... Como BBVA sobrevivió y pasó con el mismo nombre, Banorte, Banamex, o sea, ellos sí siguieron, ¿no? Pero por ejemplo, los más endeudados como Unión, que fue como el 18% del 16% del rescate, pues murió. Bancrecer igual, ¿no? Ellos necesitaron también como el 15%. Serfín, que necesitó como el 14%, pues lo terminó comprando otro banco, Santander, ¿no? Entonces, bueno, no tanto fue un rescate de la banca, sino más bien fue un rescate del ahorrador. Y actualmente ya se debe prácticamente nada del Fobaproa, ¿no? Se debe alrededor del 3% del PIB actual, ¿no? Lo cual es pues bastante menor, ¿no? Para que te des una idea, la deuda de Pemex es alrededor del 12% del PIB, ¿no? Wow. ¿Y entonces el escándalo fue más político o por qué escuchamos tanto de esto? A ver, no habíamos escuchado nada hasta que llegó el gobierno actual y lo revivió. Y lo revivió por un tema político, ¿no? Es la bandera que trae en contra del neoliberalismo, ¿no? Se rescata al banco, el dinero de los ahorradores va a rescatar a los ricos, etcétera, etcétera. Cuando pues, no necesariamente fue un rescate a la banca, ¿no? Más bien fue un rescate al ahorrador. Y también no querías que la banca se te fuera de picada, sino el problema del 94 hubiera sido 10 veces, 12, 15, 20 veces más grande, ¿no? Ya. Que igual tuvo trascendencia internacional. Yo me acuerdo acá se llamó el efecto tequila y causó un daño gigantesco a la economía argentina y de varios países de Sudamérica que venía en crecimiento y del 95 para el 99 detuvo su crecimiento porque se resintió la toma de deuda, se resintieron las exportaciones y todo eso fue acusado al efecto tequila. Sí, a ver, sí, el efecto tequila fue el disparador de muchas crisis no solo en América Latina, sino en los mercados emergentes. O sea, eso disparó también mucho la crisis de Rusia y la crisis de los países asiáticos en el 97. O sea, digamos que del 94 al 2000, los países emergentes les fue muy mal y mucho fue el desencadenador o el trigger de esas crisis fue la crisis de México. Ok. Muy bien. Bueno. Muy bien. No, pues, bueno, estuvo buenísimo. ¿Cuándo volvés? Pues
Cuando me vuelvan a vuelve? invitar, Sí. seguro. No, ahora va a tener su podcast, no va a querer. Cuéntanos de tu Sí, podcast. cuéntanos de por tu favor. podcast. ¿De qué se va a tratar? ¿Dónde va a ¿Y estar? cuándo nos vas a Cuéntanos invitar, todo. no? No, apenas está en pañales, probablemente salga un mes y medio. Y la idea es platicar de inversiones, finanzas, economía, pues sobre todo pase también como temas, no sé, no quiero decir educativos, pero un poco más aterrizados, para que pues la gente pueda entender y se anime a invertir y a jugarle un poco, ¿no? a su dinero. Entonces, Muy bien. vamos allá. Y sí, no, a ver, una vez que lo estrenemos, le ponemos fecha y hablamos de algo. No sé de qué vayamos a hablar nosotros ahí, pero No, yo le puedo ir a preguntar en qué carajo invierto, no está mal. Exacto, Ya que los pesos, exacto. ya que los Claro, pesos el son millonario, necesitas ir a un el como- podcast a preguntarle. El millonario quiere saber No, qué bueno, hacer los con pesos tanta argentinos plata que queman. tiene. O sea, hoy vale 40% menos que dentro de un año. Así que tengo que invertir en algo. Muy bien. Oye, ¿y ya tiene nombre, Luis? ¿El proyecto todavía se está trabajando? Se está trabajando. Ese me lo reservo porque igual va a tener algunos Ok, cambios, está bien. pero ya, o sea, ya estamos bastante avanzados. Esperemos que. Oye, y cuéntame, ¿dónde te pueden seguir la gente para estar al pendiente de este proyecto y cuando salga escucharlo y ver? Mira, soy mucho más activo en Twitter, en la @Luis Gonzalí, con Z y latina, como dice mi nombre, Luis Gonzalí, o en LinkedIn también ahí soy más serio, pero también cuelgo cosas. Va, súper. Entonces síganlo en Twitter, síganlo en LinkedIn. Ahí va a estar publicando cuando sale como quiera proyecto lo nuevo. anunciamos. Seguramente por aquí, nosotros. ¿no? Cuando lo Va. Sí, saque. claro que sí. Sí, también nosotros Claro que yo creo que sí. en nuestras redes lo vamos a estar. Ya, por sería supuesto. un gran favor. Sí, Así cuenta va a con ser. eso. Sí, seguramente. Muchachos, recomendaciones que vamos a recomendar esta semana. ¿Vos Que tenías empiece el algo para invitado. recomendar? Ah, sí, Luis. Yo, a ver, mira, les voy a recomendar dos porque ya les dije que les iba a recomendar una de Venezuela. Pero el primero es uno de mis libros favoritos, no tiene nada que ver con economía ni nada. Se llama el libro del desasosiego de Fernando Pessoa. Ay, mira. Es El poeta él, portugués. exacto. La verdad es que es un libro, bueno, que a mí me gustó mucho. Te podría decir que hay un Luis antes y un Luis después de haber leído ese libro y, o sea, está lleno de esto que los portugueses llaman saudade y melancolía existencial y es un libro para leer de poquito en poquito, pero bueno, a mí en lo personal me gustó bastante. Vos sabés que yo vi una obra de teatro Buenísima sobre la vida de él con Gael García Bernal acá en Buenos Aires. Muy, muy buena. Sí, a ver, yo de hecho en algún momento la había anunciada y creo que nada más la pusieron en Argentina, la iban a traer a México, pero no sé por qué no la llegaron a traer. Pero sí, Una me quedé pena con ganas porque de está verla. buenísima. Ya. Buenísima. Sí, me imagino. Bueno, Bueno, ahí está la recomendación de Luis. ¿Ustedes, muchachos? yo recomiendo este libro, ya que además Luis habló de la República de Weimar. Esto se llama Berlín. Son 3 tomos en los que, obviamente, en novela gráfica, puedes anotarlo en tu bingo. Eso te Sí, iba a En tu preguntar. bingo, Iker. Cuenta la historia de la República de Weimar a través de la vida de varios artistas y periodistas desde el inicio hasta la llegada del nazismo. Están buenísimos, son 3 tomos. El autor se llama Jason Lutis, acaba de terminar la obra, tardó como 15 años en sacar el 3er tomo y es excelente, así que se las recomiendo mucho. Berlín, acá está. Muy bien, Está editada en español por Astiberri. muy bien. Mi cursario. Yo les voy a recomendar La Revolución Cósmica de Alan Knight. A mí lo que me gusta de este tipo de libros que hablan de la historia de México y que los escribe un extranjero es que muchas veces hablan desde un punto bastante objetivo, ¿no? El extranjero cuando escribe de México se me hace que toca cosas que a veces los mexicanos, no todos, pero a veces algunos mexicanos tocan como con ciertos sesgos, me parece a mí. Entonces me gusta mucho leer, aparte Alan Knight es muy bueno, entonces ese libro me gustaría que
que si les interesa las utopías, los resultados de México en las épocas de revolución, pues de 1910 a 1940, La Revolución Cósmica es un muy buen libro. Perfecto. Buenísimo. Me lo voy a comprar. Mi recomendación de la semana va a ser de nuestra amiga Lucía, que va por el seudónimo de LC Bardón. Ella nos acompañó con su testimonio en el capítulo de Testigos de Jehová. Ella, como servicio a la comunidad, pues quiere que la mayor cantidad de personas sepa acerca de lo que pasa realmente en los Testigos de Jehová, y está regalando su libro. Entonces, si ustedes van a la biografía de Lucía en Instagram, ahí tiene el vínculo para poderlo descargar y leerlo gratis. Por supuesto, si gustan apoyarla como escritora, en Amazon lo pueden comprar. Se llama Despertares, nacer dentro de una secta, LC Brandon. No, pero está buenísimo. LC está Bardón. buenísimo que lo esté dando gratis. Bien por Lucía, que además nos mira porque nos manda mensajes del episodio de cine, nos manda un mensaje, cosa que me dio muchísima alegría. Así que buena medida, Lucía. Acá hay un economista entrando en crisis porque estás regalando tu libro. Yo quiero que sepas que tuvo dos microinfartos mientras lo decíamos, pero bueno, vale la pena por el tema en particular. Y el de Venezuela, de hecho lo estaba buscando, pero no lo tengo aquí, que lo tengo en la oficina. Pero se los digo, se llama ¿Cuándo se jodió Venezuela? Y escrito por Raúl Gallegos. Ese es un buen libro para entender el efecto venezolano y cómo es que llegaron a donde están. Todo lo vamos a poner en las ligas. Ese libro que recomendaste primero, Luis, me lo regalaste hace tiempo, lo leí. De hecho, exacto. Ese te lo regalé hace algunos años, correcto. Aquí lo tengo, güey. Exacto. Eso. Exacto. Sí. Eso. Mostrá tu camiseta, Corsario, por favor. Seguimos con la merchan. Me queda un poco como de chorizo mal amarrado porque se encogió, pero no se encogió, se llama pandemia. Se llama pandemia, bueno, sí, y a todos nos ha pegado. Ahí va. Ese sigue siendo el merchandising no oficial porque somos lentísimos. Pero les prometemos, porque cada vez están pidiendo más, les prometemos que para mayo van a poder comprar nuestro merchandising. Estamos en los prototipos, sí. Por eso las playas no van a ser de ese material. No se van a encoger, se los prometemos. Entonces, esténse tranquilos. Van a quedar muy bien. Sí, pero van a poder arrancársela del cuerpo al Corsario si pagan un precio extra. Así que eso, con los dientes. Eso, considérenlo. Me preocupa que tengas esas ganas tú, Ale. Ganas tengo, no tengo posibilidad física. Muy bien. Bueno, muchachos, pues antes de despedirnos, nada más recordándoles a los que nos escuchan que nos pueden apoyar en Patreon. Si nos apoyan en Patreon, tienen acceso a contenido exclusivo. Vamos a hacer ya próximamente nuestra primer... no es cierto, ya hemos hecho reuniones con Patreons. Vamos a hacer otra de nuestras reuniones con Patreons. Ya grabamos y ya salió el Hail Mail. Vayan a verlo a nuestro YouTube. Esto está saliendo en el de Carlos Vallarta, cosa que nos hace inmensamente felices. El Manix es nuestro padrino espiritual, pero en nuestro canal de YouTube está el Hail Mail. Los invitamos a ir a verlo con Fernando Salinas, que salió muy lindo. Es un crack, Fer. Entonces, para que ustedes tengan también la posibilidad de acompañarnos a responder preguntas de la audiencia, suscríbanse a Patreon. Y nada más también antes de irnos, les quiero súper recomendar el último capítulo de Status Culo, que es creo que el número 10, no me acuerdo el número, pero nuestro Manix, Carlos Vallarta, nos platica un poco sobre ¿cómo se llama? Padecimientos psicológicos. Está buenísimo, me llegó al corazón. Le mandé una notita de voz de que lo quiero mucho porque le quedó muy bueno. Muy bien. Eso. Muy bien. Bueno. Y si no hay más que agregar, no, nadie. ¡Vámonos! Este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar. Lo dijo de memoria, no lo puedo creer. Y con los ojos cerrados, güey, no hizo trampa. Con los ojos cerrados. Lo grabamos 6 veces esto, quiero que sepan, pero a la sexta lo dijo de memoria. Eso, man. Muy bien. Gracias, Adiós. Sign that reads the highest height. You made it. We can't believe that you're